Buenos días, vamos a dar comienzo a esta jornada y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Oh Dios, que por el anuncio del ángel nos has hecho conocer la encarnación de tu Hijo Jesucristo, haz que por su pasión y su muerte en cruz, por intercesión de María Santísima, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. San Isidoro de Sevilla. Ruega por nosotros. Bien, queridos amigos, queridos profesores, estudiantes, invitados, es un honor para mí como presidente de esta Facultad de Teología darles la más cordial bienvenida a esta primera jornada bíblica organizada por nuestro Departamento de Sagrada Escritura. Nos reunimos esta mañana bajo el lema El Génesis releído, un tema profundo y ciertamente que desafía nuestro reto investigador, que nos invita, en definitiva, a redescubrir las raíces de nuestra fe a la luz de estas perspectivas que hoy se nos van a presentar. Es una jornada también homenaje al profesor Juan Guillén Torralba, una figura inolvidable en nuestra comunidad académica. El profesor Guillén fue un apasionado de la Sagrada Escritura, maestro dedicado y un teólogo que supo combinar la profundidad de su erudición con una humanidad, con una cercanía, con un sentido del humor que todos recordamos con gratitud. Su trabajo en torno al Pentateuco y también en torno al libro del Génesis abrió horizontes que siguen inspirándonos, que nos llaman a seguir profundizando en la riqueza y en la complejidad del relato bíblico de la creación, de la caída, de la relación de Dios con la humanidad. Hoy, siguiendo su ejemplo, nos adentramos en el texto del Génesis, no únicamente como un relato antiguo, como un testimonio arqueológico de nuestra cultura, sino como una fuente viva que dialoga con nuestras preguntas sobre el origen del universo, la dignidad humana, el papel de Dios en la historia, la redención. Este espacio académico es una oportunidad para que los profesores, los estudiantes, puedan recibir ideas, puedan reflexionar de un modo crítico, puedan descubrir nuevas claves interpretativas de esta obra auténticamente fundacional. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Departamento de Sagrada Escritura, a su director, el vicedecano don Miguel Ángel Garzón, por la organización de este evento, así como a los ponentes, a don Álvaro, a don José Antonio, que desde su experiencia, desde su conocimiento, enriquecerán esta mañana nuestro conocimiento, nuestra reflexión. Que este encuentro sea una ocasión para renovar nuestra fe y nuestro compromiso con la palabra de Dios. Concluimos invitando a todos a participar activamente en este diálogo, recordando las palabras del profeta Isaías: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi propósito y será prosperada en aquello para que la envíe. Que esta jornada sea fructífera y que la memoria del profesor Juan Guillén nos inspire para seguir profundizando en el misterio de la Sagrada Escritura. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor decano, por estas palabras. ¿Se escucha? No se escucha. No se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí. Bajito, ¿no? Bueno.
Bueno, pues agradecer... Me pongo aquí, sí. Porque si no se graba. Bueno, pues agradecer la acogida por parte de la facultad, de su decano, pues esta propuesta que el Departamento de Sagrada Escritura pues llevamos tiempo queriendo hacer, ¿no? Y al final pues ha salido y son las primeras jornadas y ojalá que no sean las únicas, ¿no? Que siga adelante esta primera jornada que, como ya se nos ha dicho por parte del decano, pues quieren ser la memoria agradecida de quien fue maestro de muchos de los que estamos aquí, también de los que estamos en esta mesa que nos toca hoy pues hablar, ¿no? Pues nos sentimos agraciados, nos congratulamos todos por este inicio y que sea pues para bien y para muchos años más, ¿no? Bueno, pues como el tiempo es el que tenemos y somos 3 los que hablamos, la estructura será, cada uno presentaremos el tema que hemos fijado, tratando de establecer un recorrido por el Antiguo Testamento, el Nuevo y la Iglesia primitiva en esta relectura, ¿vale? La relectura del Génesis. La idea nació así entre pasillos. Bueno, pues ¿qué hacemos, no? Juan Guillén nos enseñó a leer la Biblia, a ir al texto y después pues releerlo con nuestra vida, y la idea fue esa, ver cómo los textos o el tema, las imágenes de la creación, el motivo teológico de la creación ha sido ya releído por el mismo Israel, por la misma Iglesia primitiva, los mismos autores del Nuevo Testamento, ¿no? Han vuelto al texto, creando nuevo texto, nueva palabra inspirada y creando también pues una teología o una reflexión filosófica o existencial, ¿vale? Esa es la idea marco en la que estamos, ¿vale? El porqué de este tema, ¿no? El Génesis releído. Bueno, a ver si esto va funcionando. Si no funciona va a ser... Sí, le va dando... No sé por qué. Si le pica sale. Vale. Bueno, pues comenzamos. El tema que me toca a mí presentar es la visión profética, ¿no? O cómo la creación ha sido releída en el libro de Isaías, especialmente desde esta temática de los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿no? La nueva creación, que es un texto específico de Isaías. Pero hago una presentación primera muy rápido para situarnos. Voy a controlar el tiempo, que no nos colemos. Bueno, pues el tema de la creación, decimos que en el libro de Isaías la creación es un tema muy presente, muy importante, es el que tiene el mayor significado teológico de toda la Biblia, quitando Génesis 1-2, ¿no? Donde aparecen los 2 relatos de la creación, y luego los salmos que ensalzan, cantan, alaban, glorifican al Dios creador y a su creación. Fuera de ahí, prácticamente el tema está más difuminado, es menor, y solamente en el libro de Isaías alcanza una fuerza enorme. Nos podemos fijar en el verbo de la creación, el específico, crear, verbo bará, crear. Tenemos 46 veces en el Antiguo Testamento, pues de esas 46, casi la mitad, 21, están en el libro de Isaías, ¿no? Eso ya nos dice el valor de este tema. Isaías usa en 3 dimensiones este concepto para hablar de la creación cosmológica, ¿no? Creación de los cielos, la tierra, la naturaleza, la humanidad, la luz, la tiniebla, pero especialmente le da un sentido histórico, salvífico, ¿no? La creación tiene que ver con la salvación, con la obra de la salvación de Dios. Y también hay una perspectiva que es la que tocaremos al final, de la que vamos a tocar, que es sobre todo la escatológica, ¿no? Esta visión de la nueva tierra y los nuevos cielos, la nueva creación. Como sabemos, la creación en el Génesis parte de este trasfondo de la conexión también con las mitologías y las concepciones del Antiguo Oriente. Dios crea ordenando, Dios crea venciendo las fuerzas caóticas de las aguas primordiales, Dios crea un espacio, ¿no? Confinando las fuerzas del mal, las fuerzas caóticas, para crear un espacio de vida y creando un orden, una armonía. En el libro de Isaías, partiendo de ahí, se da por presupuesto, ¿no? Esa idea de la armonía,
pero especialmente se alude a la creación para hablar de la salvación, del Dios que crea para salvar, el Dios que crea como fue en el pasado, ahora en el presente y sobre todo en el futuro, para restaurar a un Israel caído, a un Israel que especialmente a partir de Babilonia pues ha sufrido la pérdida de la vida, ¿no? No existe, y aparece el tema de la creación para la vuelta a la vida de Israel, la vuelta del destierro, fundamentalmente. Vamos a ir viendo unos pequeños retazos así de los llamados 3 Isaías, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por el libro de Isaías, aunque nos fundamentaremos en el final, ¿no? En el tema de la nueva creación. Ya en los primeros capítulos, el Isaías del siglo VIII, el Isaías que da origen a toda esta tradición, aparece el tema, aunque son pocas las alusiones al Dios creador o a la creación. No se habla del origen de la creación, cómo el mundo fue hecho, sino el mundo como espacio, ¿no? Espacio donde políticamente pues se desarrolla la vida, en Jerusalén, etcétera. Parto con este inicio del mismo libro, ¿no? Ya el libro nos presenta en un espacio creado, en un espacio cósmico. Primer versículo, después del saludo, del contexto cronológico, versículo 2, oíd cielos, ¿no? Escucha tierra, que Dios habla, ¿no? Son testigos de la palabra de Dios. Este espacio que Dios creó, donde hay una vida, en ese siglo VIII, una vida política con muchas turbulencias, y el pueblo va a escuchar la palabra profética de la denuncia. Bueno, porque sirva también como marco, ¿no? El libro empieza hablando de los cielos y la tierra, como espacio donde vive un pueblo en pecado, un pueblo que tiene que escuchar la voz de Dios, y así va a ir el recorrido hasta el final, donde vamos a escuchar pues una versión nueva, unos cielos nuevos y una tierra nueva. Inicia y termina el texto haciendo alusión a la creación, al espacio que Dios creó y que va a recrear. Quiero poneros como ejemplo o como texto para nuestra reflexión del Isaías 11, texto mesiánico que vemos que alude también a la paz paradisíaca, ¿no? Comienza a releerse un texto que relee el Génesis o relee los textos, las tradiciones de la creación. Aquí se plantea una perspectiva mesiánica, ¿vale? Sabemos que el texto alude al descendiente de David, ¿no? Brotará un retoño del tronco del tocón de Jesé. Ese nuevo David va a traer la justicia, la paz, la integridad, ¿no? En la primera parte del texto, pero el texto tiene una segunda sección, una segunda parte, versículos 6 al 9, donde podemos encontrar ecos al Génesis. Es como que se relee el Génesis, o al menos hay un eco que puede ser encontrado. Algunos autores han visto que realmente hay una repetición de la secuencia de los orígenes. Esto puede ser discutido, yo lo veo un poquito discutido, lo veo un poco improbable, sobre todo la segunda parte, pero bueno, no deja de ser sugerente. El texto, ¿no? Ahí lo tenéis, el inicio: brotará un renuevo del tronco de Jesé. Él traerá la justicia, no sentenciará de oídas, ¿no? Este nuevo David, el Mesías davídico. Y él hará, en ese tiempo, pues habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero con el león pacerán juntos, un muchacho será su pastor, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león come paja como el buey. Algunos autores ven ahí una referencia al Génesis 1, el reino animal viviendo en armonía, todos son herbívoros, ¿no? La paja se come, la hierba para no matar, no se mata, es el mundo de la paz paradisíaca, el mundo de la armonía donde no hay mal, en esa convivencia de el animal doméstico con la fiera. Se retoma ese orden, el Mesías davídico traerá esa paz. El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente, el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Estos autores ven ahí que hay una alusión a la siguiente secuencia narrativa, a la narración del Edén pecado, en este tema de la serpiente, expresando lo contrario. La serpiente ya no es maligna, ha perdido su valor maléfico y se recupera el estado previo, ¿no? Antes del pecado. No habrá pecado, por tanto. Bien, yo aquí es donde lo veo más discutido, porque el término que se utiliza para áspid, para serpiente, no es el mismo del Génesis. Puede haber un eco en la imagen, pero
yo lo veo más discutido, ¿no? Pero es cierto que aparece esa visión de la malicia de la serpiente se pierde, ¿no? Es como que desaparece el mal, esa paz paradisíaca que sí se recupera, ¿no? Del Génesis. Y nadie causará daño ni estrago en todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Estos autores ven que aquí sería una alusión a la tercera narrativa del Génesis, el diluvio, donde el diluvio llegó porque se llenó la tierra de malicia, ¿no? De corrupción, ahí sí hay la misma raíz terminológica, la misma raíz hebrea, y las aguas llenaron la tierra. Y aquí, pues, nadie causará daño ni malicia, ¿no? Ni estrago, no habrá corrupción, como las aguas llenan el mar, así llenará el conocimiento. Bueno, es sugerente, ¿no? Se repetiría esta secuencia, ¿no? El Mesías va a traer esta paz paradisíaca, la vuelta a un mundo en armonía, donde no ha desaparecido el mal en las fieras, en el alimar de la serpiente. Viene esta humanidad que convive sin daño, sin malicia, sin corrupción. Segundo Isaías. Bueno, el segundo Isaías es muy importante, quizás es la parte más decisiva de todo el libro, donde aparece el tema de la creación. Es un tema primordial para subrayar la actividad creadora de Yahvé que salva, ¿vale? Y es para ver cómo Dios, que tiene el poder de crear de nuevo a Israel, de sacarlo de su muerte y llevarlo a la nueva vida, ¿no? Estamos en Babilonia, el pueblo ha desaparecido en su identidad, tiene una gran crisis de fe, ha perdido sus rasgos que lo configuran, la tierra, la monarquía, el templo, el culto, no hay pueblo sin tierras, y también ellos están en crisis de fe. Nuestro Dios ha sido vencido, el Dios Mardú es más potente, estamos aquí. Pues aparece toda esta teología de la creación, el acento, el recuperar muy fuertemente el mensaje del Dios creador, porque es capaz de volver a recrear, ¿no? A crear algo nuevo. El verbo de la creación, ahí aparece 14 veces en estos 16 capítulos, pero no simplemente el verbo de la creación, otros muchos que son sinónimos: hacer, formar, trabajar, ¿no? Trabajar la tierra, extender, fundar, extender el cielo, hacer brotar un nuevo pueblo, hacer brotar la salvación, establecer, extender, plantar. Bueno, mucho campo semántico en torno a es decir, muchos términos que crean un campo semántico sobre la creación. Ahí vemos cómo Isaías pues, nos presenta, este segundo Isaías, la visión del Dios que crea el cosmos y la humanidad, pero sobre todo se basa en el Dios que crea a Israel, que lo creó y lo vuelve a crear, lo vuelve a levantar, y especialmente esta dimensión de la salvación, que se refleja en la transformación de la naturaleza. Es muy importante en estos capítulos ver cómo la naturaleza se transforma. Dios tiene capacidad, poder, para transformar lo seco en vergel, lo no fértil en fértil, y para eso se apoya el texto en la imagen de Dios que es creador, que hizo cielo y tierra, esta imagen de la transformación. Aquí muchos textos interesantes, los paso, no tengo tiempo, por si después hay diálogo, los dejo aquí por si me sirven de referencia, pero sí quiero hacer mención de lo que nos va a servir ahora para el texto definitivo. Y es cómo el segundo Isaías habla de la contraposición entre lo antiguo y lo nuevo, las cosas pasadas, las cosas nuevas. Para hacer ver a Israel, dicen, no te acuerdes ya, no recuerdes lo pasado. Hay algo nuevo que yo voy a hacer brotar, que estoy haciendo crecer, que estoy haciendo nacer. Generalmente se refiere a los hechos portentosos del Éxodo, sobre todo es el Éxodo, pero podemos ampliarlo, ¿no? A toda la obra de salvación de Dios. Dios actuó, pero insiste el segundo Isaías, va a ser más grande, va a ser mayor lo que voy a hacer. Y no lo recuerdes, ¿no? Olvida eso. También en ese viejo, en ese mundo viejo, en esas cosas viejas, pues también está la alusión a las penurias, ¿no? Las tribulaciones de lo viejo. Tenemos aquí este texto, ¿no? Yo soy del capítulo 45, ¿vale? Perdón, 43, versículo 15.
Yo soy el Señor vuestro santo, el creador de Israel, ¿no? El que creó a Israel, no tanto el cielo y la tierra. Yo te creé a ti. Yo soy vuestro rey, esto dice el Señor, el que abrió camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas. La teología sacerdotal coincide en ver en el Éxodo la misma teología del relato de la creación, ¿no? Vencer a las fuerzas caóticas, vencer al mal, al mar, que es donde está el mal, abrir un camino. Entonces, detrás de esto de abrir un camino en el mar, una senda en las aguas impetuosas, es una referencia al poder creador de Dios, que abre un camino, abre un espacio de vida, que sacó a batalla caballos y carros, la tropa, los héroes caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue, ¿no? Cosas antiguas, las cosas del antiguo Éxodo, de la primera creación. No lo recordéis, no recordéis esas cosas de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando, ¿acaso no lo notáis? Abriré un camino, ¿no? Futuro, abriré de nuevo un camino en el desierto, corrientes en el yermo. Dios, que tuvo poder para crear y abrir un camino y un espacio creacional, pues también lo hará. Pensad el contexto, ¿vale?, de dar esperanza a Israel en una situación de no vida, de crisis profunda de fe, donde piensa en todo menos en volver a renacer. Y es este profeta el que, apoyándose en la imagen del Dios creador, hace posible, ¿no?, que nazca la esperanza. Bien, dejo este texto. Bueno, aquí este de 51 interesante también, ¿no?, porque hace una relectura del Edén, el inicio del 51. El Señor consuela a Sión, ¿no? Viene a traer a este pueblo a Sión, que también está en ruinas, está en no vida, en caos, destruida la Sión, la Jerusalén. Él consuela toda su ruina, y ¿qué va a hacer allí? Convertirá su desierto en un Edén, su yermo en jardín del Señor. La palabra Edén, el jardín, que es una coincidencia exacta con Génesis 2, ¿no? El jardín que Dios plantó allí en Edén. Pues va a hacer de Jerusalén un nuevo Edén. Y pasamos al texto donde me quiero detener estos últimos minutos para cerrar. Y es el final de Isaías, ¿no? En el tercer Isaías la visión es menor, son poquitos textos, sobre todo los únicos que están son las 4 alusiones del capítulo final, 65-66, lo que se llama el epílogo, ¿vale? El epílogo, muy poquito, pero una gran referencia a la creación. Solo aquí y en Génesis el verbo crear específico aparece unidos a cielo y tierra. Y la gran novedad también es que aparece la ciudad como objeto de creación. Igual que el segundo Isaías dice que creó a Israel, aquí aparece la creación de la ciudad de Jerusalén con un nuevo pueblo. Bien, el texto que vamos a trabajar, este de 16b-25, del capítulo 65, que está en una secuencia muy bien formada, del capítulo 65-66, donde Dios sentencia el destino final de fieles e infieles. Es un texto final de corte escatológico, apocalíptico, dicen algunos, o el nacimiento de lo que sería la apocalíptica, y se sentencia, se aparece el destino final de los malvados, infieles a Dios, con la tristeza y la muerte y las penurias y la maldición, frente al destino final eterno de los fieles a Dios, con la alegría y todos los signos de bendición, ¿no? Y está situado en ese bloque en B. Dentro de este oráculo, ¿vale?, la segunda parte, dentro de este oráculo de la nueva creación. El destino de siervos y pecadores, y debajo la nueva creación. Dentro de ese destino, pues aparece la nueva creación. Voy leyendo el texto. En verdad se olvidarán las cosas antiguas, las tribulaciones antiguas. Os suena esto del segundo Isaías, ¿no?, lo del antiguo y lo nuevo. El tercer Isaías recoge esa temática del segundo, la recoge, ese anuncio de las cosas nuevas, para decir que va a ser lo nuevo, pero majestuoso, ¿no?, lo nuevo total, que es la nueva creación. No se olvidarán esas antiguas tribulaciones, quedarán ocultas a mis ojos. Mirad, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De las cosas primeras, la antigua creación, no habrá ya recuerdo, no vendrá pensamiento, ¿no? Comienza así este texto con un nuevo inicio.
Hay un cambio de realidad total, de lo antiguo a lo nuevo, y la causa es porque Dios crea. El verbo que se utiliza, el adjetivo también nuevo, pues indica algo de lo que no se tiene experiencia, algo que aparece por primera vez y algo que solamente puede hacer Dios. Este verbo, el verbo de la creación del Génesis y de aquí, solamente en la Biblia tiene por sujeto a Dios. Nadie puede ser sujeto de este verbo. El verbo bará tiene como sujeto a Dios. Nadie puede hacer lo que es esa acción sino Dios. Ningún ser humano puede hacer bará, ninguno puede crear. Es una alusión evidente, ¿no?, a la creación de Dios, al poder de Dios. Y a partir de aquí viene la consecuencia, ¿no?, de todo este mundo nuevo y la descripción del mundo nuevo. Regocijaos y alegraos por siempre por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén, ¿no? Los nuevos cielos y la nueva tierra es también la creación de Jerusalén como alegría y su pueblo como júbilo. Aquí es muy difícil hacer la traducción porque si siempre se hace con comparativas. Creo a Jerusalén como una ciudad de alegría, creo a Jerusalén semejante a la alegría. No, el texto dice, creo a Jerusalén, alegría, es decir, la convierto en gozo, en alegría, y su pueblo lo hago júbilo, ¿vale? Es el hago de Jerusalén y del pueblo alegría, es la identidad, el ADN, la naturaleza. El texto es muy provocativo. Defiendo esto porque esta fue también mi tesis doctoral, ¿no? Decir que la alegría pues es la creación de Dios, ¿no?, la nueva creación, hacer que el pueblo viva en ese gozo eterno y definitivo. Y el gozo de Dios, la consecuencia, me alegraré por Jerusalén, me regocijaré con mi pueblo. Bueno, pues es la invitación al gozo como consecuencia de esa alegría. Hay aquí una alusión al gozo de Dios cuando terminó la creación y vio que todo era bueno, que se puede intuir ahí, ¿no?, como un gozo implícito. Esto es decir mucho, algunos autores lo dicen, esto ya es decir demasiado, pero bueno, pues ahí queda, ¿no? Hay un Dios que se alegra por lo que va a crear y porque su pueblo está en gozo, en alegría, ¿no? Está muy bien hecho, definitivamente. Y a partir de aquí se subrayan los signos de la bendición. Ya no habrá allí un destetado que dure pocos días, ni anciano que no colme sus días, pues será joven quien muera a los 100 años, y quien no los alcance se tendrá por maldito. A partir de aquí comienzan los signos de un mundo que vive en la bendición, alejado de la maldición. Aparecen los signos típicos de la bendición y la negación de los signos típicos de la maldición. Primer signo, la longevidad, la larga vida, hasta el punto que yo digo que se relee y se hace el eco del Génesis, la época prediluviana. Si alguien muere a 100 años será joven, quiere decir que si completa sus días, pues tendrá más de 100. Es un eco de la edad idílica patriarcal, un recuerdo de lo patriarcal, pero sobre todo un recuerdo de la edad prediluviana, 900, 800, 500, 700, 600... Hay un volver a esa vida en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y si alguien muere antes, será maldito. Y la maldición era por el pecado. Dice Génesis 6:3, pues a partir del pecado, de la maldad, su vida será mortal, le cierro la vida a los 120 años. Entonces, si alguien no llega a 100 años, 120, será un maldito porque es un pecador. No se dice que va a haber, pero se deja abierta la posibilidad, ¿no? Construirán casas en ese mundo nuevo, construirán casas, las habitarán, plantarán viñas, comerán frutos, no construirán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, porque los días de mi pueblo serán como los días del árbol. Aparecen los signos de la prosperidad y la paz. Aquí este texto, además del Génesis y la creación y los patriarcas, hace una lectura continuada de las bendiciones y maldiciones de la alianza. Habría que leer Levítico 26, Deuteronomio 28, el final del Pentateuco. Se está leyendo inicio del Pentateuco, final del Pentateuco. Este texto une toda la Torá, leyendo Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Patriarca, y leyendo el final de la Torá, las bendiciones y maldiciones por ser fiel a la alianza. Y se van recuperando. Dice ese texto de Deuteronomio, serás maldito si eres infiel, y no comerás de tus viñas
y si construyes casas no las habitarás. Aquí se dice lo contrario. Y aparece la longevidad de nuevo, otra vez la longevidad, con esta alusión al árbol. Los días de mi pueblo serán como los del árbol. Hay aquí una alusión a la larga vida en la era prediluviana. Probablemente los árboles en la Biblia tienen, ¿no?, pues una duración de 1000, 2000 años, según estudios también, ¿no?, de qué tipo de árboles se citan a veces como emblemáticos. Estaríamos ahí en esa edad prediluviana, cerca de los 1000 años, ¿no? Adán fue el primero, 930 años. Y este árbol quiere hacer un eco del árbol de la eternidad, de la vida. La 70 así lo tradujo, el griego puso árbol de la vida y el Targum dice que es el árbol de la vida, ¿no?, cuando se hacen las traducciones. En el texto masorético, en el texto hebreo, se dice el árbol con artículo y en singular. Generalmente las traducciones traducen al plural, serán como los años de los árboles. Yo creo que sí hay un eco, ¿no?, por todo el conjunto de alusiones sí hay un eco al árbol de la vida, como muy bien vio la 70 y el Targum. Se recupera, ¿no?, esta vida larga, esta vida rozando la inmortalidad. Y mis elegidos disfrutarán de las obras de sus manos, no se fatigarán en vano, no tendrán hijos para el espanto. Se disfrutará del trabajo, otro signo de bendición. La maldición es no disfrutar de tu trabajo, de la fatiga de tu esfuerzo, ¿no? Y aquí aparece lo contrario, hay un signo de bendición. Y no se tendrán hijos para el espanto. Esa es otra cita del Levítico 26, el espanto, la calamidad que acorta la vida por las hambrunas, las epidemias. Hay aquí una referencia al Edén oponiéndose a la lectura del Edén. Noé nace para quitar las fatigas del trabajo y en Génesis 3:17 la serpiente, ¿no?, pues dice que comerás con el sudor, ¿no?, de tu frente. El trabajo es algo incómodo, infructuoso. La fatiga, ¿no?, aunque no es la misma palabra, aquí no es el mismo término, pero sí aparece la fatiga. Bueno, pues en toda esta secuencia vemos que se repite, ¿no? No vida corta, ¿no?, es decir, vida larga, trabajo útil, no vida larga del árbol, disfrutar del trabajo, vida corta. Creo que hay un querer ver esas alusiones a las bendiciones del final de la Torá y también a los ecos del Génesis. Y el texto avanza para terminar, y yo también avanzo porque me como el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué la longevidad, el disfrutar del trabajo? Porque serán la raza bendita del Señor, y como ellos serán sus descendientes. Es un pueblo bendecido. Estos signos de la bendición, ¿no?, la vida colmada, la vida feliz, el disfrutar del trabajo, pues es el fruto del verbo bará, ¿no?, la bendición que aparece en la teología de la alianza, pero es el tema de la creación. Dios bendijo, ¿no?, la creación bendijo al ser humano. La maldición es fruto del pecado. Y es el tema principal de los patriarcas, ¿no?, las promesas. La promesa es tener una descendencia, un pueblo. Pues yo creo que esta raza bendita quiere hacer eco a todo eso. Aquí, claro, tendríamos que tener el marco de todo el capítulo 65-66. En todos los demás textos, no en este solo, son continuas las referencias a los patriarcas y también a la alianza. Y este poema sigue lo mismo. Y termina el poema: antes de que me llamen yo les responderé, aún estarán hablando y yo los habré escuchado. No simplemente hay una armonía, ¿no?, es decir, un disfrutar los bienes, una vida larga, sino que aquí se quiere representar la armonía de la relación con Dios, la armonía, esa íntima relación. Lo peor de la maldición es el silencio de Dios en los profetas, en la alianza. Algunos ven aquí una alusión al Génesis, ¿no?, cuando Dios y el hombre no están juntos. Dios llama, el hombre se oculta, no responde. Me llamarán y responderé, estarán hablando y yo ya las habré escuchado, ¿no? Se recupera la comunión, la armonía también definitiva y plena entre los hombres y Dios. Esta alegría espiritual, ¿no?, más allá del disfrutar de las cosas de la vida, de los hijos, del trabajo, de las viñas, es disfrutar de la comunión con Dios, disfrutar de esta alegría plena. Que se cierra todo ello, no simplemente con esa armonía divino-humana, sino pues con ese texto famoso, ¿no? El lobo y el cordero pacerán juntos, el león y la vaca comerán paja. Y en cuanto a la serpiente, se nutrirá de polvo,
no harán daño ni estrago por todo mi monte santo, dice el Señor. Aquí el autor cierra el poema citando Isaías 11, pero cambiándolo, porque cambia la palabra serpiente y pone el mismo término del Génesis y pone la cita del Génesis: comerá polvo la serpiente. Entonces hay una intención evidente de la alusión a esa maldición de la serpiente, animal que se arrastrará y comerá polvo, mientras el lobo y el cordero pacerán juntos, ¿vale? Y comerán paja. Entonces yo creo que aquí sí hay una alusión directa otra vez al paraíso, se recupera, ¿no?, esos animales herbívoros, no se matan, no hay violencia, desaparece la maldad y la serpiente sigue maldita, ¿no?, sigue comiendo polvo, arrastrándose, pero no tiene incidencia sobre la humanidad nueva. No harán daño ni estrago en todo mi monte santo. No se producirá la causa del diluvio, que es el hacer daño y estrago, ¿no?, los dos mismos términos del diluvio. Por tanto, aparece, ¿no?, este mundo idílico, este recuperar el paraíso, ¿no? Y las serpientes, que antes lo he hecho alusión a ello, no puedo seguir más porque me he colado. Bien, el fin de la violencia, la alusión, pues tendríamos este final, ¿no?, este final con la armonía relacional entre Dios y sus siervos, la armonía en el mundo animal, la armonía entre los hombres. Como cierre de todo este texto de crearé unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde siempre se ha insistido en la bendición, por ser fiel a la alianza, pero también la bendición creacional y esos ecos a la creación. Termino con esta diapositiva, me dejo el final por si después hay tiempo, pero aquí sería quizá esto lo más evidente. Cuando yo estudié este texto también para la tesis, me di cuenta que hay como un darle la vuelta a las palabras de Dios a la serpiente, ¿no?, a la maldición. Ahí tenéis a la izquierda Génesis 3, 14, 19, a la derecha 65, 22, ¿no?, Isaías 65. Y se va retomando en orden contrario, ¿vale? A, B, C, D, E, ese sería el texto del Génesis. La serpiente come polvo, la descendencia pisará a la serpiente, la descendencia de la mujer, darás a luz con dolor, comerás, ¿no?, con fatigas y trabajarás con fatiga, comerás, volverás a la tierra, no tendrás vida. Isaías 65, ¿de qué habla? Pues habla del árbol, ¿no?, de la longevidad, el árbol de la vida. Empieza a ir hacia atrás, desmontando esa maldición. No sé si me seguís, aquí está muy rápido, no me explico, ¿no? El texto ahora se va desmontando al revés, ¿no?, desde la E, por A, el árbol de la vida, que da la vida larga. Se habla de que gozarás con trabajo y no tendrás fatigas, no te fatigarás en vano, no darás salud para el espanto, ¿no?, el sufrimiento, el dolor del parto. Y después se corrobora el inicio. Hay una descendencia bendita y hay una serpiente que sigue maldita, pero ya sin hacer daño. Y hasta ahí. Bueno, al final, pues una relectura de toda la creación, ¿no? Relectura de los relatos de la creación. El capítulo siguiente se anula el dolor, ¿vale? Se dice que Jerusalén es madre y parirá sin dolor. Sin estar de parto ha dado a luz, no le habían llegado los dolores y ha venido un varón. Apenas sintió los espasmos, dio a luz. Yo creo que hay aquí una alusión directa también a esa maldición en el siguiente poema, donde comienza el mundo idílico nuevo de un parto sin dolor. Luego la literatura judía dirá que estos son los tiempos de la Edad de Oro, los tiempos mesiánicos, los tiempos apocalípticos, ¿no? La desaparición del dolor del parto, como signo de la maldición primera. Bueno, perdonad, 30 minutos he abusado, pero gracias. Bueno, me da mucha alegría, muchas gracias. ¿Te quieres poner aquí? Esta jornada. ¿Te quieres poner aquí? ¿Se escucha bien o no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Si hablo un poco más alto o no, me pongo ahí, venga, ponte ahí.
Bueno, pues por Juan Guillén estamos nosotros aquí. A mí me mandaron, no lo sabía, pero me enteré cuando se murió Juan Guillén, a estudiar catequética. Pero Juan Guillén manipuló un poco y convenció al cardenal amigo y dijo, hombre, niño, ¿cómo vais a estudiar catequética? Que estudie Biblia. Y por eso, pues, estoy aquí. Y estábamos, pues, Antonio Guerra, Miguel Ángel Álvarez Paulino, los salesianos, Miguel Ángel, José Antonio y alguno más. Estamos, Pablo Díaz, es verdad que no está aquí. Estábamos todos en un seminario un poco de Club de los Poetas Muertos, donde estudiábamos cada día un texto bíblico en hebreo, y así, pues, nos entusiasmó y nos hacía regalitos. Nos regalaba diccionarios y libros, y por eso, pues, estamos todos aquí estudiando Biblia. Antonio Guerra también. Bueno, yo voy a ir muy rápido y quito cosas, y para que José Antonio también pueda hablar, y os voy a hablar de esta relectura de Génesis 1.2 en Pablo. Cómo Pablo recoge Génesis 1.2, ya es Torá, ya está escrito, se conoce bien. En Miguel Ángel todavía no sabemos muy bien si Génesis estaba escrito, y cómo Pablo relee esos textos y así nos da claves para comprender esos textos a la luz de las cartas paulinas. Os voy a hablar de la creación del cosmos, la creación de Adán, la creación de la primera pareja humana, que tiene un poquito de más salseo, me lo voy a saltar porque si no, no me da tiempo, y las conclusiones. ¿Vale? Bueno, pues la creación del cosmos. La alusión más clara a la creación está en 2 Corintios 4:6. Dice así, porque quizás no se ve si estáis lejos. Pues el Dios que dijo, de las tinieblas brillará la luz, eso lo dice Dios en Génesis 1, ha brillado en nuestros corazones. Pablo se está refiriendo a su vocación. Dios lo ha llamado, Jesucristo de parte de Dios lo ha llamado y ha brillado en sus corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. O sea, él dice que su vocación, su llamada, lo que se llama la experiencia de Damasco, es un fogonazo. ¡Pum! Pablo estaba en oscuridad, Dios ha iluminado no su ojo, sino su corazón, que es lo más íntimo, y así él puede iluminar a otros. Es un iluminado que ilumina con el conocimiento de la gloria de Dios que se refleja en el rostro de Cristo. Es muy interesante que esta frase, esta expresión, el Dios que dijo, de las tinieblas brillará la luz, que está en Génesis 1, 3, 4, y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Pero Pablo no cita exactamente Génesis 1, sino que cita un texto perdido de Isaías, que se lee, por cierto, en la noche de Navidad, en Nochebuena. El pueblo que habitaba en tiniebla vio una luz grande. Pues ese texto es el que cita, y lo cita en la versión de griego, en la Septuaginta. Dice, pueblo que anda en tiniebla, mirad una luz grande. Los que vivís en tierra y en sombras de muerte, una luz brillará sobre vosotros. Porque ha cambiado el verbo del pasado, una luz brilló, a una luz brillará. Esto que os parece una tontería, pero es muy interesante, porque tenemos como 3 textos: Génesis, Isaías y Pablo. Génesis, Pablo remite al Dios creador, pero el Dios creador no solo que hizo brillar la luz al principio, sino que promete en Isaías que brillará en el futuro. Y ese verbo futuro, para Pablo, se cumple en Cristo. O sea, la profecía que ha estado viendo Miguel Ángel de la creación, y en esta profecía de los cielos nuevos y la tierra nueva, Pablo lo ve claro, que eso ha empezado ya. Y ha empezado ya con la muerte y resurrección de Cristo. El gran fogonazo. Bueno, aparte, yo creo que ha empezado, tío. Ahí 40. Ah, que me lo has puesto. Muy bien. Ah, vale. Hay 30, vale. Aparte de alusiones concretas, hay como unas ideas de Pablo sobre la creación que recuperan Génesis. Por ejemplo, la certeza de un Dios creador del cosmos. Es verdad que eso también lo pensaban muchos filósofos griegos, pero él piensa, un Dios creador que ha creado algo bueno, distinto de él, y que además eso que ha creado va a volver a él.
Hay algunos filósofos griegos que piensan cosas parecidas, pero esta idea de la creación buena y distinta, autónoma, es muy genesíaca, ¿no? Muy bíblica. Y Dios creó el mundo, una realidad esencialmente buena. Dios posee el dominio universal sobre todo y Cristo es el mediador de todo. También Pablo habla en que es reprobable el mal uso de la creación. El pecado no solo está contra los humanos, sino también contra la creación. Y sobre todo el designio de Dios es llevar este mundo a su plenitud, redimir este mundo, los cielos nuevos y la tierra nueva. En síntesis, Pablo no se fija tanto en cómo Dios confeccionó el mundo, cómo lo creó, sino sobre todo en el sentido, en el para qué del mundo. El cosmos llega a su plenitud en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y nosotros somos ya nuevas criaturas. Por el bautismo, esta historia grandísima de creación, pecado y nueva creación se da en cada uno de nosotros, que hemos sido creados buenos, hemos entrado en la muerte por el pecado y somos como zombies, como muertos vivientes, pero por el bautismo en el cual entramos dentro del evento de la muerte y resurrección de Cristo, somos kainetesis, nuevas criaturas. Vale, segundo, la creación de Adán. Aquí es donde voy a hablar más. Vamos a ver. Nosotros hoy, cuando leemos Génesis, pues vamos a nuestra Biblia y leemos Génesis. Pero en la época no era así. En la época la gente no leía Génesis, lo escuchaba en la sinagoga. Y además lo escuchaba interpretado. Es verdad que nosotros estamos haciendo eso, interpretando Génesis. Ellos escuchaban Génesis, Pablo escucha Génesis, interpretado por diferentes corrientes. Por un lado, una corriente más ilustrada del judaísmo helenístico, de Filón, del libro de la sabiduría, una corriente que conoce muy bien don José Antonio, ¿no? Don José Antonio es un profesor de la Universidad de Sevilla de filosofía, que es que ni te hemos presentado, y que ahora después... vale, perdón. Perdón. Después hay otra corriente que también reinterpreta Génesis, que es una tradición apocalíptica, que empieza con Isaías, sigue con Zacarías, Daniel y llega a cuarto de Esdras, segunda Barú y el mismo Pablo, que es propiamente un lector apocalíptico. Ahora veremos en qué sentido. Y después también de lo que se llama la Biblia reescrita, que no me meto ahí porque no me da tiempo. 3 acentos de esta recepción, o sea, de lo que le llega de Adán a Pablo. Primero, que Adán es una figura representativa, él representa a toda la humanidad. Segundo, que Adán está en una polaridad entre su creación divina, por tanto es un prototipo, el humano prototípico, pero también es desobediente y dice que no a Dios. Y esa polaridad, por ejemplo, los apocalípticos la recalcará. Cuarto de Esdras le dirá: ¡oh tú, Adán, que por tu culpa hemos muerto todos! No, le dice barbaridades, ¿no? Porque claro, el pecado de Adán hace que toda la humanidad... Por cierto, el pecado original, la doctrina del pecado original, no la crea Pablo, la crea esta corriente judía apocalíptica. Bueno, y después también un tercer elemento es que el Adán prelapsario significa antes del pecado. El Adán magnífico, guapo y estupendo, inmortal, ¿no? Antes de que pecara. Pues el Adán prelapsario tiene una serie de bendiciones. La imagen divina, tiene la gloria, por eso es tan guapo, ¿no? Tiene la justicia, el Hijo de Dios, o sea, lo tiene todo. Pues estas bendiciones del Adán prelapsario, vamos a ver que estaban en el ambiente, Pablo se las atribuirá a los creyentes. Por el bautismo recuperamos la belleza primera, la inmortalidad, la justicia. O sea, estupendo ser bautizado, ¿no? Dirá un poco Pablo. Bueno, y la principal aportación de Pablo al asumir las tradiciones de Adán va a ser decir que Adán es tipo, figura, preanuncio de Cristo. O sea, que para conocer de verdad quién es Adán, hay que ver a Cristo. Cristo es el prototipo de Adán. O sea, no hemos sido creados a imagen de Adán, el primer hombre, sino a imagen de Cristo. Ahora voy con ello.
Bueno, los dos grandes textos que hablan de esto... Ah, no está cambiando. Ay, Dios mío, gracias por decírmelo. Vale. Eso es. Los dos grandes textos que hablan de Adán va a ser 1 Corintios 15 y Romanos 5. Ahí tenemos los dos únicos textos que hacen esta tipología, Adán-Cristo. Ya os digo que Adán representa a todos los hombres, por eso dirá en 1 Corintios 15, 21, en Adán mueren todos. Y también es un contraste tipo, o diríamos, siendo más técnicos, antitipo de Cristo, que es otro hombre. Esto es muy interesante porque para los cristólogos, porque la cristología de Adán, o la cristología adámica, es una cristología desde abajo. Cristo es un hombre como Adán, un hombre en el cual Adán llega a su plenitud, ¿vale? Habrá otra cristología que es una cristología más alta, Cristo como imagen de Dios. Bueno, otro elemento muy interesante que nos parece muy obvio para nosotros, pero que en el mundo antiguo no era tan obvio, es que para Pablo la entrada del pecado en el mundo es un acto libre. O sea que, perdóneme, pero Adán la jodió. Su acción libre contra la ley hace que el pecado entre en el mundo y cause la condena. Hay otra interpretación que está en la apocalíptica enoica, ¿no? Y que llega a Orígenes, que el pecado es de los ángeles, y eso nos viene del demonio, y eso nos viene a nosotros como un problema, ¿no? No, para Pablo el pecado entra en el mundo por la desobediencia de Adán. Pero Pablo no se va a fijar en la miseria del primer Adán, cosa que después quizás alguna teología hará mucho, sino él va a hablar solo del primer Adán como oscuro del claro de lo que ha pasado en Cristo. Podríamos decir que la luz cegadora, impresionante, del don de la justificación que nos ha venido en Cristo, dirá Pablo en Romanos 5, 12, 21, es tan grande que nos muestra que lo de Adán era todo oscuro. Podríamos decir que la doctrina del pecado en Adán, que dará de sí la doctrina del pecado original, se convierte en el claro oscuro, o digamos lo contrario, el oscuro claro de la gran buena noticia que es el don, acumula palabras, ¿no? Haris, Dorean, el don y el regalo que es la justificación recibida en Cristo. Vale. Y me lo voy a saltar. El texto este que es muy bonito de... no me lo salto, venga, aunque me salte lo de las parejas. El otro gran texto es 1 Corintios 15, 44, 49. Lo voy a leer, ¿vale? Porque no tenéis por qué tenerlo en la cabeza. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. Pablo está queriendo convencer a los corintios que no creían en la resurrección porque les parecía que esta nariz y estas arrugas no podían resucitar. Dice, ¿cómo va a resucitar este cuerpo corruptible? Entonces, Pablo quiere decir, resucitará este cuerpo, pero un cuerpo transformado. Si hay un cuerpo animal o un cuerpo, digamos, viviente, el que tenemos ahora, lo habrá también un cuerpo revivificado por el Espíritu de Dios. Y recurre para probarlo al texto de Génesis. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. Y esto en Génesis es como una gran noticia. Don Juan Guillén explicaba esto así: Dios hizo un muñequito con barro, lo puso ahí y le sopló, ¿verdad? Y le sopló en la nariz y comenzó a andar, y ya tenemos a Adán, el ser humano. Esto era estupendo, pero Pablo va a decir, eso no era tan estupendo, porque hay algo todavía más importante, que si el primer ser viviente se convirtió, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente por ese soplo divino, el último Adán es espíritu vivificante. No solo es un ser que tiene vida, sino es un ser que está poseído por el Espíritu de Dios y da vida. Cristo es este espíritu vivificante. No quiere decir que no tenga cuerpo, sino que es un cuerpo
poseído por el Espíritu de Dios y da vida. Y por eso los que resuciten con Cristo también serán resucitados por el Espíritu de Dios y tendrán la vida que Cristo les ha dado. Bueno, y habla también de la imagen, ¿no? Lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Esto lo voy a explicar porque es divertido. Hay un autor, un profesor muy famoso ahora, que es de Cambridge, que se llama Van Kooten, que hace una lectura cofrade de este texto, porque dice que esto de llevar la imagen, está cogiendo aquí Pablo una imagen de las procesiones con estatuas que se hacían en la época. Entonces, los resucitados llevaremos todo como en una estatua la imagen de Cristo, ¿no? Yo creo que, aunque nos venga muy bien, no. Más que llevar la imagen como una estatua es revestirse de la imagen de Cristo. El resucitado tendrá como un vestido nuevo, ese vestido de gloria, belleza, justicia, ¿no? El vestido de, no de Adán ya, sino del último Adán, que es Cristo. Vale. ¿A las 1:30 has tenido tú? Qué horror, ¿no? Bueno, pues los dos Adanes, aunque le guste mucho de filón a José Antonio, me lo salto. Vale. Me lo salto todo. Voy a las conclusiones. Conclusiones. Lo primero es que... conclusiones. Pablo conoce Génesis 1 y 2. Lo cita y alude a él. A partir de su versión griega. Esto es muy interesante. No del hebreo, del griego. Y su lectura es más narrativa que textual. Nosotros los biblistas nos gusta mucho la palabrita. Nos fijamos mucho en la expresión. Pero aunque en otros textos sí Pablo demuestra que se fija mucho en esta palabra y no otra, recuerda a Adán no tanto por los textos sobre Adán o sobre la creación, sino recuerda el relato en sí. De hecho, une los dos relatos, Génesis 1 y Génesis 2, como uno solo. ¿Vale? Ve el Génesis como una historia. Historia como un hecho sucedido, aunque hoy los biblistas digamos que es un relato mítico, para Pablo aquello sucedió, y historia también como una narración contada, como una story, ¿no? Como un relato que le hace comprender el sentido del todo. Vale. Hemos visto también que relee Génesis a través de las interpretaciones judías de la época, sobre todo apocalíptica, no lo he podido explicar, pero apocalíptica, y esto es muy importante para nosotros hoy, porque nosotros vamos a Génesis directamente, y deberíamos ir a Génesis conociendo el judaísmo de la época, para entender a Pablo y a Jesús, ¿vale? Y otro elemento muy interesante es que Pablo le escribe sobre Adán a los corintios y a los romanos, corintios y romanos que eran expaganos, eran todos gentiles, pues imagínense... un corintio, que era un griego, que era tendero o era un esclavo, eran gente que no iban a la sinagoga. Y les habla de Génesis 1-2 sin explicarles los textos. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera catequesis cristiana, todavía no se puede hablar de cristianos, pero la primera catequesis de los predicadores de Jesús era explicarles la Torá, explicarles Génesis. Porque no lo tiene que explicar. En otros textos de Elías sí tiene que explicar más porque piensa que los romanos no se van a enterar, pero esto lo da todo por sabido. Quiere decir que ya ellos leían Génesis, los primeros seguidores de Jesús. Vale. Y además, muy interesante, Pablo nunca cita a Homero, nunca cita a el inicio de Roma, sino la memoria fundacional y que es autoridad para él y sus creyentes es Génesis. Por eso les está cambiando la identidad. Vosotros sois los seguidores de esta gente. Y vosotros tenéis que pensar no en Ulises o en Hércules, sino tenéis que pensar en Adán y en Eva. Es un cambio. Ahora bien, es paradójicamente una nueva identidad que es una palabra que se lleva ahora mucho, pero no la digo porque se lleva mucho, inclusiva. Porque es una nueva identidad para todos, porque Dios crea a todos, se duele con la muerte de todos y pretende salvar a todos. En ese sentido, el universalismo paulino va a ser una de las grandes hallazgos en la historia de las religiones,
que no es ya una religión étnica, sino una religión para todos. Y esta es la última diapositiva. En cuanto al contenido, Pablo releyendo Génesis, no se interesa por el proceso de la creación, cómo lo hizo. Hay un poquito después una cosa que se llama el Hexámeron, la creación de los 6 días, y por ejemplo Teófilo de Antioquía, que son 50 años después de Pablo, ya escribe cómo es el Génesis y todo eso, y cómo... Pablo no le interesa ver cómo fue aquello, le interesa sobre todo, habla de la protología. La protología es el discurso sobre la creación, proto, primero, logía, el discurso sobre lo primero. Habla de la protología de la creación para la escatología, o sea, da un pasito atrás para hablar de cómo será el futuro. En eso Pablo es un discípulo de Isaías, porque eso es, habla de la protología para referirse a la escatología. Y la tipología entre Adán y Cristo no le sirve a Pablo para recalcar, como hará por ejemplo el cuarto de Baruch, lo malo que era Adán, sino para hablar de la nueva creación, el bien que ha hecho Dios en nosotros, y exhortar obviamente a los creyentes a la novedad de vida. Hay aquí otro tema, un poquito para mis amigos del Pac-Man, ¿no? Que el énfasis de Pablo no es en los animales o en el cosmos, sino es sobre todo en el énfasis antropológico. O sea, se fija sobre todo en Adán y su descendiente, no tanto en el cosmos y los animales. Aunque para Pablo también, de alguna manera, los animales estarán en la nueva creación, ¿no? En Romanos 8 hay ahora un trend que se llama The Green Paul, el Pablo verde, y están hablando todo de esto del ecologismo de Pablo, que no me puedo centrar. Bueno, y lo último, y teológicamente más denso y más importante, es que para Pablo Dios no crea al hombre, o sea, la imagen de Dios no es el hombre, no es Adán, sino la imagen de Dios es Cristo. Por eso los creyentes, a medida que se van conformando más a Cristo, por la obra del Espíritu, van siendo más ellos mismos. O sea, nuestro prototipo no es Adán, el Adán prelapsario, el Adán guapo, justo, ese Adán, sino el prototipo es Cristo. Esto es una novedad de Pablo. Y, de hecho, Adán está creado pensando ya en Cristo. Por tanto, mientras los creyentes, pues lo dice en Romanos 8:29, en 2 Corintios 3:18, en varios textos, si alguien se los dejo. En todos esos textos se habla del proceso de transformación y se dice, mientras más el creyente se parezca a Cristo, se configure con Cristo y reproduzca en su vida la forma de Cristo, que esto es antes don que tarea, pero también es tarea, más será el mismo, más será aquello que Dios pensó en él cuando lo creó. Esa es la idea fundamental, ¿no? Cristo es la imagen, la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios por la cual hemos sido creados. Pues nada, pues un placer y todo tuyo. Cuenta aquí mejor. Pues agradecemos al profesor don Álvaro por que está sugerente, pues conferencia, mini conferencia, y a nosotros nos conocéis más, ¿no? A Álvaro y a mí, somos de la casa, de la facultad, y por eso tampoco nos hemos presentado, aunque ya, pues bueno, no hace falta, aunque hay gente que puede ser que venga de fuera. Somos profesores del departamento de Sagrada Escritura de la casa, pero también quisimos invitar a don José Antonio Antón Pacheco, primero por su sabiduría en el tema que va a abordar, y él es profesor de la Universidad de Sevilla, de Filosofía, la Facultad de Filosofía, y también fue profesor del antiguo Centro de Estudios Teológicos, fue profesor nuestro y de algunos, quizá de los que también estén por aquí, pero sobre todo, además de su capacidad académica, está aquí por su amistad y su estar muy vinculado también a don Juan Guillén, en aquel círculo del que hablaba Álvaro, ¿no? A él también, pues Juan Guillén le enseñó a leer la Biblia, además de pues muchos diálogos y mucho estar, ¿no? en conexión y en debate
sabiduría humana, espiritual, bíblica, filosófica, y por eso también aquí no es como un homenaje a cómo alguien de fuera del mundo, digamos, académico de la facultad o eclesiástico del centro de la facultad, pues también es una huella que don Juan pues dejó en él. Por eso también está aquí y nos va a hablar pues cómo sigue esta relectura, ¿no?, esta tradición de releer el Génesis en el primitivo judaísmo cristiano. Bueno, pues hombre, muchas gracias por la invitación, muchas gracias porque siempre me es muy grato estar en este centro, ¿no? Y sobre todo si es en homenaje a Juan Guillén, que efectivamente fue un maestro de vida y de sabiduría. Bueno, creo que hay poco tiempo, entonces voy a ir directamente sobre lo que me ha tocado hablar. Bueno, yo creo que un valor o uno de los valores de un libro está en su capacidad de abrir horizontes de expectativa, es decir, de generar interpretaciones. Por supuesto, este es el caso del libro del Génesis. Y uno de esos horizontes se encuentra, una de esas interpretaciones posibles, pero que se han dado realmente, es la dimensión mística, especulativa, visionaria o esotérica del judaísmo, sobre todo del judaísmo del Segundo Templo, que luego va a desembocar en el primitivo cristianismo y luego se va a ir bifurcando por muchos lugares. Me voy a fijar fundamentalmente en el Hexamerón, y sobre todo en los 3 primeros versículos, sobre los que voy a centrar esta breve intervención. Antes que nada he hablado de mística, de esoterismo, de especulación, y efectivamente hay un judaísmo que responde a estas premisas. Lo que podríamos denominar el judaísmo místico, desde el Segundo Templo, y por qué no, es posible que incluso con anterioridad a la teología del Segundo Templo, fundamentalmente, y yo diría que casi exclusivamente, emana o procede de 2 grandes bloques temáticos. Uno que se llama la Maaseh Merkabah y otro la Maaseh Bereshit. La Maaseh Merkabah, literalmente, las cosas del carro. Para esto hay que referirse al libro de Ezequiel, el capítulo primero del libro de Ezequiel. Que lo haya leído recordará que es un viaje visionario que hace Ezequiel a través de los cielos, va describiéndolo y va generando una simbología que luego va a tener una repercusión enorme, no ya para el judaísmo, no ya para el cristianismo, sino para, digamos, la cultura en general. Lo de Merkabah en hebreo significa carro, significa carro. ¿Por qué las cosas del carro? ¿No? ¿Por qué las cosas del carro? Maaseh, las cosas del carro literalmente. Porque ahí Ezequiel está imaginando el carro, un carro de 4 ruedas, por lo tanto un carro persa, como el trono de Dios. Por lo tanto, también cabría traducirlo perfectamente como las cosas del trono. Pues bien, la gran parte, por no decir toda o casi toda, la mística generada por el judaísmo a partir de este momento en el cual estamos hablando, procede de interpretaciones del primer capítulo del libro de Ezequiel, es decir, de lo que se nos cuenta, de lo que se nos narra en este primer capítulo, con referencia al trono, con referencia a los ángeles, con referencia a las ruedas, en fin, toda esa simbología tan impactante. El otro gran bloque es la Maaseh Bereshit, las cosas del comienzo. Evidentemente, bueno, estoy hablando de Bereshit, me estoy refiriendo al Génesis. Es decir, sí, por un lado, el libro de Ezequiel, la Maaseh Merkabah, es uno de los pilares de la espiritualidad, de la mística, de un judaísmo visionario,
en la otra parte son las interpretaciones, evidentemente, interpretaciones también místicas, también visionarias, también esotéricas, etcétera, etcétera, de el Génesis y sobre todo de los primeros versículos del Génesis. Yo diría que 1 o 3. A esto habría que añadir, y ahora lo leeré, unos cuantos versículos de literatura sapiencial. Junto con todo ello, podríamos decir, yo creo que hay que afirmarlo, que aquí está la raíz, el fundamento de toda la especulación mística y también metafísica del judaísmo. Por ejemplo, de la Mase Merkabah. La Mase Merkabah está ligada al ciclo de Enoch, que también se ha hecho referencia. Toda la literatura enóquica, que va a ser tan importante en la época intertestamentaria, está relacionada, porque Enoch es también otro de esos visionarios que también contempla, también es arrebatado en un carro, ¿no?, como aparece justamente en el Génesis. Bien, pero vamos a centrarnos en la Maaseh Bereshit, ¿no?, que es precisamente aquello de lo que nos trae aquí. Bien, de la Maaseh Bereshit van a derivar todos los escritos, relatos, interpretaciones que hagan referencia, como dice bien su propio nombre, al comienzo, al origen, al principio, a las acciones de Dios, a los principios constitutivos de lo real, al arjé, y no hay nada más que recordar cómo empieza el prólogo del Evangelio de Juan, ¿no?, en arjé, y cómo comienza la propia Septuaginta, ¿no?, en arjé, en el principio, arjé. Claro, arjé no es una palabra ingenua, el arjé, sobre el arjé se está especulando desde Heráclito, por lo menos. Es decir, que cuando se pronuncia, cuando se escribe, cuando se dice el término arjé en contexto, diríamos, en fin, contexto serio, consciente o inconscientemente, se lleva consigo toda esa carga conceptual que tiene que tiene una larguísima historia, como es la noción de arjé. Bien, en definitiva, son las acciones de Dios los que se cuentan en el comienzo. Es, por lo tanto, con otro término que también Álvaro ya ha citado, es protología. Es decir, el Génesis, el Bereshit bara Elohim, nos habla de la protología, de los primeros principios, de los principios constitutivos de lo real. Por lo tanto, tal como es interpretado desde esta tradición, ¿no?, esta tradición mística, esotérica, mistérica, metafísica, etcétera, etcétera, no se refiere tanto a la creación, podemos llamarle así, física, sensible, empírica, como a los principios constitutivos de lo real, diríamos a las esencias, ¿no?, si quisiéramos aquí hablar de esa manera. Hay que decir que el desarrollo de la Maaseh Bereshit no es independiente de la Maaseh Merkabah, es decir, de las cosas del trono. Por lo tanto, hay una interrelación. Naturalmente, también en este contexto, cuando se quiere explicar las visiones de Ezequiel o las visiones de Enoch, no se refiere a una estructura sensible o empírica, sino también a los elementos constitutivos de lo real. Justamente las esferas, los planetas, pero en la antigüedad las esferas y los planetas son mucho más que algo que astronómicamente nosotros podemos comprobar, ¿no? Son las realidades que constituyen el mundo sensible, porque ese otro mundo es un mundo inteligible. Bien, si hablamos de protología, de las cosas del comienzo, de los presupuestos de todo lo real, hay que hablar de la literatura sapiencial también, y en concreto de 4 momentos trascendentales
para el desarrollo de la mística de la Ma'aseh Bereshit. Uno de ellos es, lo voy a leer rápido, ¿no? Porque Proverbios, a ver si... 8, 23... sí, bueno, sí, 8, 19. Con la sabiduría, quedémonos con el término, ¿no? La sabiduría, la Josmá, fundó el Señor la tierra y por medio de la prudencia estableció los cielos. Por su sabiduría brotan de lo profundo las fuentes, las nubes y destila el rocío. La otra referencia, un salmo, el 31, 6, por la palabra, Dabar, del Señor fueron hechos los cielos y su hueste, el soplo de su boca surgió entera. Del libro de la sabiduría, hablando de la sabiduría, dice, pues la sabiduría es más ágil que todas las cosas que se mueven y alcanza de todas partes a causa de su fuerza, siendo una exhalación, es decir, una palabra, ¿no? Un hálito, ¿no? Atmis es la palabra griega, ¿no? Que utiliza, atmis. Atmen, en alemán es respirar, ¿eh? Siendo una exhalación de la virtud de Dios o como una pura emanación, aporroia, porque esto está escrito en griego, ¿eh? Aporroia es un término técnico neoplatónico, de la gloria, de la doxa, del cabot, aquí por detrás está el cabot, omnipotente, etcétera, etcétera. Bien, sigue. Y de Eclesiástico, yo salí de la boca del Altísimo engendrada antes de que existiese ninguna criatura. Se está refiriendo, está hablando en primera persona, la sabiduría. Por lo tanto, en todos estos 4, no sé si me salta ninguno, creo que no, 4 versículos de literatura sapiencial, como podéis ver, se habla también de las cosas que están en el comienzo, ¿no? Aquello que Dios utiliza, que Dios usa como instrumento para crear. Entonces, tenemos por un lado la sabiduría y tenemos también la palabra, porque de hecho sabiduría y palabra se pueden intercambiar perfectamente, porque Dios crea por la palabra, Dios crea mediante un discurso. Por lo tanto, vinculado a la creación, vinculado a la Hexamerón, está en primer lugar el lenguaje. Dios crea mediante el lenguaje. Si alguien tiene curiosidad y quiere hacer una especie de pequeña revisión, ¿no?, de lo que es la historia del pensamiento judío, raro es el pensador judío que no esté de una u otra manera ligado al lenguaje, que no haya tratado de alguna manera la cuestión del lenguaje. Bien, pues el Hexamerón es teología del lenguaje, filosofía del lenguaje. Es decir, es un discurso sobre el discurso, con lo cual aquí se valora antes que nada y fundamentalmente como principios constitutivos de las cosas el lenguaje. La palabra, Dabar, Menra, veremos, la Torá, porque claro, ¿dónde se concreta la Torá el lenguaje por excelencia? El lenguaje de Dios, la Torá, ¿no? El hijo o la hija. Pues claro, aquí hay una cierta ambigüedad que luego va a dar mucho juego especulativo, porque puede ser el hijo, pero la sabiduría en hebreo es femenino. Es decir, aquí está todo lo que va a ser luego un debate enorme de los rabinos contra este tipo de reflexión, los dos poderes en el cielo. Aquí están los dos poderes en el cielo, Dios y su sabiduría. Por eso hay autores que hablan de un biniteísmo de Israel, no de un monoteísmo, de un biniteísmo. Por ejemplo, Boyarin. Hay otro todavía más audaz, que habla de un biteísmo. Bueno, la teología del nombre. Pues claro, esto, entre otras cosas, esta palabra, esta sabiduría, la Torá, el Hijo, es el nombre de Yahvé.
el Shem Amephora, el nombre desconocido, que ahora se revela. Se pone ahora, ahora no, se puso en funcionamiento a la hora de interpretar, de hacer este tipo de interpretaciones, todos los métodos exegéticos tradicionales del judaísmo, el Midrash, la Gadá, la Halajá, el Targum, y luego, más tarde, con la Cábala, la Gematría, el Notaricón, la Temurá, el Sot, el sentido místico. Es decir, todo eso son las formas de ir derivando, de ir sacando de la reflexión, de la meditación, de estos tres o cuatro versículos, todo un gran edificio especulativo, claro, que no solamente obedecía, diríamos, a explicaciones de la realidad, obedecía también, y yo diría fundamentalmente, a experiencias, a vivencias. Por eso hablo de mística, porque no es un mero saber teórico, un mero saber acumulativo, como puede ser el saber de un erudito. Era un saber transformativo, o quería ser, un saber transformativo. Bueno, realizaciones concretas, porque claro, esto tiene su historia. Bueno, pues voy a ir enumerándolas. Las antigüedades bíblicas, un libro interesantísimo, que es un midrash generalizado. Es un libro muy interesante porque ahí se recogen muchas narraciones y muchas historias no recogidas en el Antiguo Testamento, pero que tenían también su propia presencia. En las Antigüedades Bíblicas, un libro que, pues lo quiera ver, que el autor es el Pseudo-Filón. Lo de pseudo es porque en un tiempo se le atribuyó a Filón de Alejandría, luego se descubrió que no. Bueno, fijaos cómo interpretaría Antigüedades Bíblicas 62 el primer verso, los primeros versos del Génesis. Había tinieblas y silencio antes que el mundo fuese. El silencio habló y las tinieblas se mostraron. Entonces tu nombre, la sabiduría, fue creado. Fijaos, esto ya es un desarrollo especulativo, ¿no? Es el primero. Bien, en Qumran, en los esenios, también podéis encontrar mucho de estos despliegues. Luego, naturalmente, Filón de Alejandría, porque Filón de Alejandría yo hago mucha publicidad de él. Bueno, es que me parece un autor fundamental para conocer la filosofía de la antigüedad, el judaísmo de la antigüedad y el cristianismo en gran medida. Por los años, en el año 60 y tanto, Wolfson, que era un profesor de Harvard, publicó un libro que ya es un clásico, que se llamaba así: Filón de Alejandría, el fundador de la filosofía de la religión en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. Bueno, esto ya es demasiado, ¿no?, el título, pero es que eso lo escribe Wolfson, que era judío, en una época en la cual Filón estaba enormemente desacreditado. Es decir, el resurgimiento de Filón de Alejandría es a partir de los años 50, 60, y hoy día la bibliografía sobre Filón de Alejandría es absolutamente inabarcable. Bueno, pues Filón de Alejandría, en el De Opificio Mundi, sobre la creación del mundo, tenemos ya un desarrollo especulativo con una estructura conceptual platónica y pitagórica, una visión del Génesis, una visión no del Génesis, del Hexamerón, de la creación, como la formación del mundo inteligible. Por lo tanto, para Filón, de lo que se nos está hablando, no son del Sol, la Luna, los planetas, no, son, por llamarlo así, las ideas platónicas.
el mundo de ideas platónicas, ¿eh? Porque claro, es lo constitutivo del mundo, ¿no? Y lo constitutivo del mundo empírico no es lo empírico mismo, ¿eh? Es otra realidad. Por cierto, que ya en Filón de Alejandría, pero Filón de Alejandría es una pieza más, porque antes de Filón de Alejandría estuvo Aristóbulo, que es otro filósofo también alejandrino, judío, que tiene otro comentario al Génesis, lamentablemente perdido casi en su totalidad. Bueno, pues en Filón hay ya una clara diferencia, por ejemplo, en la creación del hombre, en Adán. Uno es el Adán de 1.26 y otro es el Adán de 2.7. El Adán de 1.26 es el macrántropo, el hombre ideal, la idea hombre, Cristo, la idea de Cristo, no de Jesucristo, de Cristo. Y el 2.7 es donde ya sería el Adán protoplastos, ¿no? El Adán, digamos, material, ¿no? Humano. Bien. El prólogo del Evangelio de Juan, en fin, no hay que insistir mucho sobre en el principio era el logos, era el verbo, etcétera, etcétera, como una reinterpretación de Génesis, como una reinterpretación de Génesis. Que por cierto, además, lo podemos ver en Colosenses 1.16, en Hebreo 1.2, una cosa parecida, y Primera de Pedro 1.20. Bien, otro en esta cadena, otro hito fundamental es el Targum. El Targum, como sabéis, los Targumim son las interpretaciones parafraseadas en arameo de la Torá. Yo creo que incluso la Septuaginta podría entenderse como un Targum, pero en fin. Bien, en el Targum aquí ya vemos, como digo, una clara expansión de lo que es todo este tipo de interpretaciones. Por ejemplo, os leo del Targum Neofiti el primer versículo. ¿Cómo se traduce al arameo? El motivo de traducirlo al arameo era muy sencillo, porque nadie sabía hebreo, ¿no? Entonces nadie se enteraba, ¿no? Había que leerlo, o muy poca gente, ¿no? Pues dice así: desde el principio, el hijo de Yahvé, esto lo está escribiendo un judío, el hijo de Yahvé, en algunos sitios pone menra. Lo que pasa es que eso alguien lo ha borrado. La palabra, claro. Entonces eso ya sonaba ya demasiado, ¿no? Para un judío, ¿no? Sobre todo en ese momento de conflicto, ¿no? De enfrentamiento. Entonces se sabe, ¿no? Porque eso, cuando se borra una cosa, además está raspado, ¿no? Está raspado. Bueno, desde el principio el hijo de Yahvé, o la menra de Yahvé, con sabiduría terminó los cielos y la tierra. Bueno, y termina diciendo, y creó Yahvé el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento, las aguas que estaban encima del firmamento, y fue según su palabra. Es decir, los dos poderes en el cielo, o tres, por ahí ya tres, claro, y que aquí podríamos, incluso en Filón de Alejandría, incluso el libro de la sabiduría, que 45 años antes creo que esa es su fecha, antes de nuestra era, si ahí no hay ya intuiciones de la Trinidad, que yo creo que sí. Bueno, seguimos y vamos al gnosticismo. Bueno, vamos al gnosticismo, no, es una mera cita, ¿no? El gnosticismo, hacemos abstracción de lo que pueda ser el gnosticismo, porque eso sería inacabable, ¿no? La importancia del Génesis, por lo que tiene de protología, por lo que tiene de referencia joánica, porque al mismo tiempo están también pensando los gnósticos en el Evangelio de Juan, ¿no? Por lo que tiene de bíblico, por lo que tiene de sapiencial, está claro que estos primeros versículos del Génesis para los gnósticos
es un auténtico texto fundacional. Pues bien, en Génesis 1:2, para los gnósticos está no solo ya la protología, sino la soteriología, la cristología, la neumatología, la eclesiología. Esas son las lecturas que hacen los gnósticos de estos dos capítulos. Y en gran medida, gran parte de la literatura gnóstica son desarrollos hermenéuticos, exegéticos de estos dos primeros textos. Eso nos da una idea de la capacidad de abrir horizontes, ¿no?, de expectativa del Génesis. Continúa esta tradición con el Siur Comá, con el Sefer Yetzirah, otro libro interesantísimo, el Sefer Yetzirah del siglo IV, ya después de Cristo, claro. Es un librito, se lee en media hora, ¿no?, porque es muy pequeño. Y es un libro, Sefer Yetzirah, libro de la creación. Yetzirah es otra palabra hebrea para designar creación. Pues bien, el Sefer Yetzirah, ¿qué es lo que se nos cuenta? Pues cómo Dios hizo el mundo. ¿Y cómo lo hizo? Con las 24 letras del alefato, combinándolas, ¿no? Fijaos la importancia del lenguaje, del nombre, ¿no?, combinándolas. Realmente esto es una cosa parecida, ya había en San Ireneo, en el primer capítulo de las Versuerese, él nos relata un valentiniano, se llamaba Marco, que ya explica cómo es el pleroma, cómo es el mundo ideal, a base de la combinación que Dios va haciendo con diferentes letras. Pero bueno, aquí está, claro, el Sefer Yetzirah está en arameo, con lo cual el autor dibuja las letras cuadradas, ¿no? Entonces, claro, aquí está la prehistoria de la Cábala. La Cábala, que esa palabra puede ser muy engañosa, ¿no? Pero la Cábala es el desarrollo, ¿no?, lógico de toda esta visión que estamos viendo. Y bueno, y como ya voy a terminar leyendo un libro publicado recientemente, tiene un mes, de Jacob Boehme. Boehme es uno de los gran teósofos, filósofos, místicos del siglo XVII, que ha tenido una importancia enorme en la religiosidad europea, occidental, sobre todo de corte protestante, no solo. Por ejemplo, Unamuno era un gran admirador de Boehme. Luego en Hegel, en Schelling, es decir, que ha sido un autor de una enorme repercusión. Bueno, pues el Mysterium Magnum, que es el libro al cual me estoy refiriendo, el Gran Misterio, es un comentario al Génesis. Es un comentario al Génesis. Muy significativamente, Boehme tiene otro comentario al Evangelio de Juan. Muy significativamente. Pues bien, lo que dice el propio Boehme, y con esto, pues lo leo porque es una prueba de cómo ese horizonte de expectativa al que yo me estaba refiriendo no terminó con la Cábala, ¿no?, sino que, por cierto, que Boehme seguramente algo de Cábala sabría, porque en ese momento, en el siglo XVII, en toda Europa, se está difundiendo la Cábala de Safed, que son una serie de cabalistas de origen sefardí, todos ellos, ¿no? Uno de ellos se llama Moisés Cordovero. Bueno, ya sabemos de dónde era, ¿no? Su padre, o su padre sería, ¿no? Entonces se está difundiendo enormemente por toda Europa. Entonces es posible que supiera. Bueno, pero lo que dice Boehme, Mysterium Magnum, o comentario sobre el primer libro de Moisés, acerca de la revelación de la palabra divina por medio de los 3 principios de la esencia divina, así como de la creación y el nacimiento del mundo, en el que explican el reino de la naturaleza y el reino de la gracia, para una mayor comprensión del Antiguo y el Nuevo Testamento, de lo que significan Adán y Cristo, y de cómo el hombre ha de reconocerse y contemplarse a sí mismo a la luz de la naturaleza, para saber qué son y en qué consisten su vida temporal y su vida eterna, como también su gloria y su perdición, una exégesis de la esencia de todo ser, para la continua meditación del enamorado del don divino. Es decir, todo eso lo encuentra Jacob Boehme
en la lectura y en la experiencia propia, porque Beme era un iluminado, Beme era un zapatero remendón, vamos, una persona muy, que no era culto, bueno, por lo menos no había ido a la universidad, desde luego, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues es un hito más, ¿no?, dentro de esa academia de la que hemos hablado. Bueno, pues no sé, si pongo a ver coloquio o algo ahora. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a don José Antonio, también a don Álvaro. Y bien, la verdad es que son ya menos 25. Habíamos pensado un poco de diálogo, de feedback, pero no sé si estamos ya cansados. Pero quizás mejor cerrar, ¿no? Por no alargar esta primera jornada, al menos que se quede así. Pero ya hemos visto esta importancia, ¿no?, de cómo pues la Biblia crea Biblia, ¿no? La propia Biblia crea más Biblia, porque los textos crean textos, pero crean también fuera de la Biblia otras pues literaturas y sobre todo otras inquietudes, otros pensamientos que al final, bueno, pues son muy interesantes, ¿no? Yo creo que se ha subrayado como, pues desde esa perspectiva profética, la escatología, ¿no?, el final de los tiempos es mirar al inicio, ¿no? La escatología es mirar a la protología, el mirar, ¿no?, así nos ha dicho Isaías, la visión de recuperar el origen que Dios quiso, esa armonía. Con Pablo hemos visto cómo ese mirar al origen pues es encontrar a Cristo. En el origen está Jesucristo, ¿no?, más antes de Adán, ¿no? Y cómo Pablo nos ha hecho entender que esa escatología, o lo que Dios pues nos ha querido, ¿no?, mostrar cuál es nuestra identidad, nuestro principio y nuestra meta, pues es Jesucristo. Y hemos visto cómo la creación pues también ha seguido siendo, ¿no?, objeto de reflexión en este mundo intertestamentario del judaísmo y del cristianismo también naciente, donde esos textos ya, ¿no?, pues sagrados y de referencia se constituían en objeto de alimento especulativo, pero también existencial, ¿no? No son el mundo, no, pensar en la creación no es solo pues pensar en cómo están hechas las cosas, sino donde se encuentra la esencia de las cosas, ¿no? La constitución de las cosas, el sentido de la existencia, del por qué, el para qué, ¿no? Esa reflexión de la mística judía, de la filosófica también, ¿no? Y el cristianismo naciente, pues desde los textos y la reflexión cristiana. Bueno, pues yo creo que podemos felicitarnos por esta primera jornada, ¿no?, pues también de nivel, creo que sí. Y esperemos que pues nos convocamos para las segundas, ¿no? Siempre pues intentaremos también desde el departamento darle continuidad ya a estas jornadas que hoy nacen, y que sea un espacio, ¿no?, que sea un espacio también de quizás más de reflexión, más que de escucha, ¿no? También queríamos, pero bueno, tenemos siempre la tentación de querer decir, somos tres y al final el tiempo se nos fue, pero yo creo que podemos cerrar así, como satisfactoriamente estas primeras jornadas. Y don Juan Guillén seguramente ya nos habría soltado un exabrupto suyo, ¿no? ¡Coño, para ya! Algún exabrupto suyo, pero estará muy pues orgulloso y también pues feliz, ¿no?, de que pues su nombre se perpetúe con aquello que él quiso, ¿no?, unido a la Biblia, a la palabra de Dios, y especialmente aquello que tanto quiso como fue pues el Génesis, ¿no?, los patriarcas, y él pues también, ¿no?, como patriarca nuestro allá arriba, pues estará también contento. Bueno, gracias por la asistencia, por la paciencia, y seguimos en el camino y nos convocamos para las segundas, ¿no?, aparte de otras cosas. Y gracias especialmente a don José Antonio, que viene de fuera de la casa, por su participación también. Muchas gracias.